Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos del movimiento en caída libre. Resolveremos un ejercicio, trataremos de hacerlo paso a paso y de la manera más breve posible. Para esto veamos una pequeña introducción acerca de lo que es este tipo de movimiento. Antes que nada debemos de saber qué movimientos hay de diferentes tipos. Por ejemplo, acá vamos a hablar ahorita de movimiento en caída libre, también tenemos movimiento horizontal, tenemos movimiento vertical, movimiento eh, parabólico. Entonces todos estos tipos de movimientos que acabamos de mencionar, la mayoría los vamos a ver en próximos videos. Sin embargo, acá solo nos vamos a enfocar en caída libre. Veamos entonces, para esto vamos a colocar este esquema para tomarlo como ejemplo. El movimiento en caída libre es aquel cuando un cuerpo cae únicamente por la acción de la gravedad, y por eso se le llama en caída libre, porque siempre vamos a obtener una trayectoria vertical hacia abajo. Entonces veamos acá, esto que tenemos acá sería como un objeto, un balón. Vamos a decir que es un balón. Ahora bien, nosotros si nos dejamos caer desde la superficie de este edificio, este balón empieza a caer a medida que va bajando, va adquiriendo una mayor velocidad hasta que llega al punto final donde impacta. Entonces veamos, esa trayectoria es bastante importante, pero ¿qué puntos vamos a tomar en cuenta para este tipo de movimiento? Vale, lo primero sería la altura. ¿Cuál altura? Pues la altura que tiene, digamos, en este caso el edificio desde donde lo estamos dejando caer. Entonces esa altura nosotros acá la vamos a representar con una letra H. Esa sería nuestra altura. Y va a depender, puede ser 1 metro, 10 metros, 50 metros. Siempre vamos a utilizar las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Por eso la altura sería en metros. ¿Qué otro dato vamos a tomar en cuenta acá? Vamos a tomar en cuenta la velocidad inicial. Acá lo tenemos como una v sub 0, bueno, o podríamos decir una v con una o minúscula, por así decirlo, que es en forma de subíndice, y esto nos va a indicar la velocidad inicial. Veamos que estas dos letritas me representan un solo valor. Entonces eso es mi velocidad inicial. En este caso, ese sería un dato bastante importante que debemos de recordar siempre que nosotros hablemos de caída libre. Siempre, pero siempre, siempre la velocidad inicial va a ser igual a cero. No hay que olvidar este dato. Ahora bien, sabemos que la velocidad inicial es cero. ¿Qué otro dato necesitamos saber? Necesitamos conocer el valor de la gravedad. Como ya dijimos que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza llamada gravedad, que tiene un valor específico, que en este caso vamos a utilizar 9.8, que sería un valor promedio. En algunos libros de texto ustedes van a encontrar que utilizan un valor de 10, es decir, aproximan el dato, pero nosotros acá vamos a utilizar 9.8. Veamos, y las unidades serían metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo eh, tenemos una velocidad de 9.8 metros por segundo. Es decir, que cada segundo mi velocidad va a ir aumentando 9.8 metros por segundo. Entonces ese dato es bastante importante. Los ejercicios muchas veces no les van a dar este dato. Entonces usted debe de aprendérselo y memorizarlo si es posible. También vamos a tomar en cuenta el tiempo que ese objeto tarda en caer. Entonces el tiempo lo representamos con una letra T minúscula, que puede ser cualquier valor, pero siempre en unidades de segundos, porque esas son las unidades del sistema internacional, segundos. Y otro dato que vamos a tomar en cuenta es la velocidad final, es decir, la velocidad cuando impacta, por ejemplo, en el suelo. Nosotros podemos conocer ese dato. A eso le vamos a llamar velocidad final. Ahora bien, para estos tipos de ejercicios nosotros tenemos que conocer algunas ecuaciones. En este caso yo les voy a dar las ecuaciones básicas
que podemos ocupar solo para este tipo de movimiento. Entonces vamos a colocar estas tres que tenemos aquí en pantalla. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones básicas, sin embargo en cualquier libro de texto va a encontrar otras diferentes, pero estas serían como las básicas, con estas ya podemos trabajar. ¿Qué significan las letritas que usted ve acá? Bueno, BF siempre vamos a ocupar las dos letras juntas, eso me indica que es mi velocidad final. Este que tengo acá me indica la velocidad inicial más gravedad, la G me representa mi gravedad y la T me representa mi tiempo. Acá abajo tenemos altura, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, veamos que acá está multiplicando, más un medio de la gravedad por mi tiempo al cuadrado. Y la última, tenemos velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por mi gravedad y por la altura. Entonces eso es lo que me significa cada variable que tenemos en esas ecuaciones, y podemos utilizar cualquiera, pero por ejemplo para la primera eh, nosotros la podemos utilizar cuando queramos conocer la velocidad en cualquier instante. ¿Qué velocidad? La velocidad final. Ahora bien, y la segunda la vamos a utilizar cuando queramos conocer la velocidad de acuerdo con la altura. Y la última para conocer la altura en cualquier instante. Entonces, con estas tres nosotros podemos resolver ejercicios. Algo bastante importante es que muchas veces nosotros debemos de efectuar despejes. Por ejemplo, si queremos tiempo y estamos ocupando la primera fórmula o la primera ecuación, nosotros podemos efectuar un despeje y dejar solo la letra T. Entonces para esto los despejes ya los hemos visto en videos anteriores, por ahí se los voy a dejar en la descripción del video para que si ya se les olvidó cómo se hacen los despejes, simplemente va a revisar el video y así no nos extendemos mucho acá. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Tenemos el enunciado. Ejemplo número 1. Se deja caer libremente un objeto desde una altura de 5 metros. Determinar A, el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo, y B, la velocidad justo antes de tocar el suelo. Este es el tipo de ejercicio que nosotros vamos a tener siempre que estemos resolviendo de caída libre. Ojo, solo es caída libre. Cuando hablamos de otro tipo de movimiento, ya los ejercicios van a cambiar. Las fórmulas también o ecuaciones también van a cambiar. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio? Lo primero es leerlo bien para que nosotros entendamos qué es lo que nos está dando y qué es lo que nos está pidiendo. Y segundo es hacer un pequeño dibujito o un pequeño esquema. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro esquema. Como me está diciendo que es un objeto, acá yo tengo un objeto, vamos a decir que esto es un balón y que es un objeto. Se está diciendo que se deja caer libremente, entonces desde una altura de 5 metros. Entonces desde la parte superior cae hasta acá. Entonces lleva una trayectoria, pero a esto le vamos a llamar altura, ¿verdad? 5 metros. Ya dijimos que la letra H. ¿Y qué trayectoria lleva? Pues ya vimos acá, vamos a colocar esa flechita que va hacia abajo, hacia el suelo, obviamente. Y ya tenemos eso. Veamos, ahí ya representé prácticamente los datos que el ejercicio me está dando de manera textual. Pero ¿será que solo esos datos tenemos? Como ya lo vimos anteriormente, no tenemos solo esos datos. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la velocidad inicial. Ya dijimos que siempre que sea caída libre, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces vemos, ya resultaron dos datos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la gravedad, que va a ser de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces vemos que aunque el enunciado solo me esté dando textualmente un dato, yo puedo definir los otros dos, que aunque no estén ahí escritos en el ejercicio, pero yo ya me lo sé, que serían estos. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad final, justo antes de tocar el suelo. Entonces tenemos nuestras dos incógnitas y los datos que ahí nos da. Entonces, siguiente paso, para desarrollar, digamos, el literal A. Bueno, el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo.
¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo primero? Lo primero es la fórmula que vamos a seleccionar. Entonces yo sé que tengo cualquiera de estas tres para seleccionar. ¿Cuál selecciono? Si estoy buscando tiempo, tengo que seleccionar una fórmula donde esté el tiempo, o sea, la letra T de tiempo. Entonces vemos que solo tengo la fórmula 1 y la fórmula 2. Ahí hay tiempo, en la tercera no hay tiempo. Entonces no puedo ocupar la fórmula 3, solo puedo ocupar la 1 o la 2. Ahora veamos cuál de las dos utilizo, cuál me conviene más. Veamos en la primera. ¿Tenemos velocidad final en la primera? Pues en los datos que tengo acá, no, de hecho es una incógnita la velocidad final, no puedo ocupar, bueno, veamos, no puedo ocupar la primera porque tengo dos incógnitas, velocidad final y tengo acá el tiempo, que es lo que estoy buscando, entonces no puedo ocupar la primera fórmula. Y la segunda me está diciendo que la altura ya la tengo, es igual a velocidad inicial. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, yo sé que es cero. ¿Tengo tiempo? Bueno, no, porque tiempo es lo que estoy buscando, pero que ver, ¿tengo gravedad? Sí, acá lo tenemos. Y tengo tiempo, es lo que estoy buscando. Entonces la fórmula 2 sí la puedo utilizar. Entonces vamos a ocupar la fórmula 2. La voy a colocar acá. Altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vaya, lo primero que vamos a hacer acá es reemplazar los datos que ya tenemos, que ya hemos sacado anteriormente acá en este esquema. Entonces voy a reemplazar los datos por las letras. Quito las letras, coloco los datos y lo hacemos acá. Altura 5 metros, velocidad inicial 0, más un medio de la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y tiempo que es mi incógnita también. Ahora veamos algo importante acá con esta velocidad inicial que es 0. Al multiplicar cualquier valor por 0 me va a dar 0. Entonces cuando yo multiplico 0 por el tiempo me tiene que dar 0. Entonces es como eliminar este tiempo que estamos acá. Yo simplemente lo puedo eliminar porque ya sé que es 0. Aunque el tiempo acá tuviera un valor de 1, al multiplicarlo con 0 no se puede. Entonces acá eliminamos esto y es como que nosotros tengamos solo la siguiente parte de la ecuación. Entonces continuemos. Bueno, pero antes que nada el 1 medio lo podemos multiplicar por 9.8. ¿Y cuánto me va a dar? Acá está. 4.9 metros por segundo al cuadrado. Acá bajé el 0, pero simplemente pudimos haberlo eliminado desde el principio. Entonces, para los próximos ejercicios, nosotros cuando la velocidad inicial sea 0, simplemente eliminamos estos dos términos de acá y solo utilizamos después del símbolo más, los términos después del símbolo más. Ok, entonces ya efectuamos acá la multiplicación y ya llegamos hasta esta parte que sigue acá. Veamos que el objetivo es dejar sola la letra T. Entonces, ¿qué es lo que me está afectando? Me está afectando el 4.9. Entonces, este 4.9 yo lo puedo pasar al otro lado de la igualdad y lo paso a realizar la operación opuesta. Si acá está multiplicando, al pasarlo al otro lado, tiene que pasar a dividir. Entonces, lo vamos a hacer acá para 4.9 pasa a dividir a 5 metros y me queda tiempo al cuadrado. Ya dejé sola la letra T. Entonces aquí simplemente yo puedo operar 5 entre 4.9. Esta M de metros se elimina con esta M y me van a quedar segundos al cuadrado. Entonces yo puedo operar eso. Lo único que veamos acá, ya me apareció de un solo todo, pero ¿qué es lo que realmente se ha hecho acá? Veamos. 5 entre 4.9 me va a dar 1.02. Este metro se elimina con este metro y me quedan segundos al cuadrado. Entonces cuando yo opero esto, el tiempo no me puede quedar al cuadrado. Yo tengo que dejarla solo la letra T. Entonces para esto vamos a efectuar una operación que sería sacarle raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces hacemos acá eso. Sacamos raíz al primer término y raíz a la variable de este cuadrado, y de esta forma vamos a poder eliminar este cuadrado. Este se elimina con la raíz y este cuadrado que tenemos acá también se va a eliminar
y el 1.02 también le sacamos raíz y nos quedaría 1.0. Al sacarle raíz de 1.02 nos va a dar 1. Y las unidades vemos acá que ya les hemos quitado el cuadrado y la t ya la tenemos sin el cuadrado. Entonces la respuesta de esto sería 1 segundo. Entonces el tiempo que tarde el objeto en llegar al suelo sería de 1 segundo. Esa sería la respuesta. Y aquí ya llegamos hasta el primer dato que nos pide. Y ahora continuamos encontrando la velocidad justo antes de llegar al suelo. Veamos entonces. Vamos a encontrar la velocidad justo antes de tocar el suelo. Para esto vamos a ver qué fórmula vamos a ocupar. La velocidad antes de llegar al suelo tiene que ser velocidad final. Entonces vemos que acá tenemos dos fórmulas donde tenemos velocidad final. Quiere decir que podemos ocupar cualquiera de esas dos, pero ¿cuál nos conviene más? Vemos que en la fórmula 3 de velocidad final la tenemos al cuadrado, velocidad inicial también. Aunque tenemos gravedad y altura, pero en la primera vemos que tenemos velocidad inicial, gravedad y tiempo. Estos datos ya los tenemos. Y si nos fijamos, en la primera ecuación está más simplificado los datos. Entonces, obviamente vamos a utilizar la fórmula más sencilla, que sería la primera. Y veamos entonces, vamos a utilizar la primera fórmula, la voy a colocar acá, velocidad final. Vemos que velocidad inicial es 0. Entonces yo puedo eliminarlo o simplemente lo reemplazo por 0, que sería como lo mismo. Y vamos a reemplazar los datos. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 1 segundo. Ok, hasta ahí tenemos esos datos. Operamos al multiplicar 9.8 por 1, nos va a dar 9.8. Los segundos que tenemos acá lo eliminamos con uno de estos 2 segundos que hay acá y nos quedarían solo metros por segundo. Veamos entonces, 9.8 por 1 sería 9.8 y las unidades metros sobre segundo. Vaya, y hasta acá ya hemos llegado al último dato que nos pedía nuestro ejercicio y prácticamente eso sería todo. Y ya solo para ir finalizando, un dato que les quería dar, que se lo debí haber dado desde el inicio, es con respecto a las fórmulas. En algunos libros usted va a encontrar que el signo más lo utilizan, a veces utilizan el signo menos, pero ¿a qué se debe que a veces utilizan más y el menos? Pues la gravedad, veamos que en nuestro caso, cuando el objeto va cayendo, nosotros vamos a utilizar un valor positivo porque la aceleración se incrementa. A medida que va bajando, va incrementando. Pero cuando el objeto es lanzado hacia arriba, este valor de la gravedad va a tender a disminuir debido a que va a ir en contra de la fuerza de gravedad. Entonces este valor disminuye. Entonces cuando va hacia arriba se utiliza negativo, pero en los próximos videos vamos a resolver ejercicios donde ocupemos gravedad distinta. Así que por el momento eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.